O buenas tardes ya. Estamos en la tercera mesa de nuestra séptima jornada de evaluación de políticas públicas. Esta mesa lleva por título Evaluación y Presupuestación. Y lo que pretendemos con esta mesa es que los ponentes puedan arrojarnos alguna luz acerca de si la evaluación de políticas públicas puede, debe utilizarse o ser empleada a la hora de presupuestar, no tanto a la hora de ejecutar, que también, no tanto a la hora de liquidar, sino si la evaluación puede ayudar a hacer un ejercicio presupuestario coherente. Yo me gustaría comentar dos cositas. Una es que habréis oído hablar seguro de aquello de disparar con la pólvora del rey, que es una expresión que se utiliza cuando se habla de el gasto no meditado o el gasto masivo o el gasto a manos llenas, como se suele decir. Esa es una expresión que viene de los tiempos de los tercios y hacía referencia a que la soldada con la que se pagaba a los tercios incluía la pólvora, con lo cual cada soldado debía de gestionar cómo gastaba esa pólvora. Cuando, para las grandes ocasiones, el rey dotaba de pólvora a los ejércitos, pues aquello pues se disparaba con mucha más alegría. Esa es la pólvora del rey, ese es su significado. El otro punto que me gustaría mencionar es el aniversario de, hace ya algunos años, del fallecimiento de George Doran, que escribió en su momento un artículo que tuvo una gran repercusión y que tituló «Hay una forma más inteligente de establecer los objetivos». Él fue la persona que institucionalizó para la gestión la definición de objetivos en términos SMART. Bueno, pues dicho esto, aquí tenéis los currículos de los ilustres ponentes que nos acompañan y que pretenden, van a darnos luz, ciertamente, sobre este aspecto. Yo quiero mencionar, dado que todos son economistas, y este que le habla también, pues aprovechar para decir que los economistas y las economistas cumplen una función social muy importante. No es por darnos tal importancia porque al final resultamos incluso perjudicados, somos los mensajeros y nos matan por el hecho de ser mensajeros. Esa función social es recordar a la ciudadanía que nada es gratis, todo tiene un coste. Cualquier acción humana supone un consumo de recursos, recursos que además tienen usos alternativos, o hacemos cañones o hacemos mantequilla, luego siempre hay que elegir. Este recuerdo a la ciudadanía por parte de los economistas es que no existen los Reyes Magos, nada es gratis. Por eso queremos mencionar en esta charla que vamos a tener con ellos esta cuestión. Y yo de inmediato voy a descender a la cuestión. La primera persona con la que vamos a hablar es con Amelia Martínez, que es la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Ahí, como digo, tenéis las bios. Ella pertenece al cuerpo de auditores, ha sido interventora general, así que las tres E, economía, eficacia y eficiencia, que vienen establecidas en la Ley General Presupuestaria o en la propia Constitución como principios rectores del gasto público, pues son absolutamente dominadas por su desempeño. Viceconsejera, el presupuesto de la Junta de Andalucía son 47.000 millones de euros. 47.000 millones de euros. Estos cualificados representantes de la cosa pública manejan esa cifra con solvencia y con aplomo. A mí, desde luego, me marea. Los nervios de la Junta de Andalucía y su esqueleto son sus 60 direcciones generales y sus 40 y sus 29 secretarías generales. Si habláramos de economía de la empresa, diríamos que son las SBU de la administración de la Junta, las unidades estratégicas de negocio. La pregunta concreta que
querría lanzar a la palestra es en qué medida puede llegar a pensarse que el buen o mal desempeño de un centro directivo pasado, el buen o mal desempeño pasado, debe o puede traducirse en su presupuesto del año siguiente. ¿Puede existir esa relación? ¿Debe existir esa relación? Bueno, en principio darles las gracias al IAP. Sabéis que lo primero que hice cuando me nombraron interventora general fue reunirme con el equipo de evaluación de políticas públicas del IAP, porque para mí la eficacia y la eficiencia en el gasto son los pilares fundamentales de cualquier administración. Y bueno, a la pregunta que me acaba de decir, ojalá, sería una utopía. O sea, un presupuesto base cero, ¿quién no quiere un presupuesto base cero? Pero claro, es algo muy complicado. No tenemos ni los recursos humanos, ni económicos, ni hay esa filosofía dentro de la administración, pero ni aquí ni en ninguna, ni creo que la hay en ningún país del mundo, el hecho de hacer un presupuesto base cero. Quizás sí podríamos jugar un poco más, pues claro, con lo que no son gastos de estructura de la Junta de Andalucía, pero claro, lo que no es gasto de estructura de la Junta de Andalucía creo que está por los 37.000 millones, si el director general de presupuesto no me corrige, pues gran parte viene dado por los fondos europeos, que nos viene dado los 5 pilares hacia donde nos tenemos que dirigir, y nos queda un pequeño margen, que la verdad es que con ese margen sí podemos jugar y sí queremos jugar. Lo que se necesitaría, pues, como he dicho, es tiempo y es equipo. En la consejería estamos implantando un modelo econométrico que ahora explicaré muy brevemente. Y, y bueno, para empezar habría que plantearse si esos 37.000 millones de euros de los gastos de estructura son realmente necesarios. Pero claro, como sabéis, todos los centros directivos pues parten de pues, capítulo 1, capítulo 2, tal y tal, y no hay mentalidad. Yo creo que va a ser una utopía el poder revisar esos 37.000 millones de euros. Y bueno, en cuanto al tiempo, pues jugaríamos con un escenario de evaluación de la eficacia y eficiencia que cada centro ha ejercido para presupuestar, pues de un escenario de 2 años. Como sabéis, esto es algo que se viene intentando desde hace tiempo. Como sabéis todo, la rendición de la cuenta general se adelantó al 31 de julio, antes era el 30 de septiembre, se adelantó al 31 de julio, con el único objetivo de que cuando se debatiera y se aprobaran los presupuestos de la Junta de Andalucía en el Parlamento ya estuviera el informe de la cuenta general publicado y aprobado el definitivo, para que los 109 diputados supieran qué se estaba haciendo mal en la Junta de Andalucía para poder reconducir el presupuesto. Eso a la intervención, he visto por aquí interventores, le ha supuesto un horror, porque claro, las sociedades mercantiles cierran cuentas el 30 de junio, con lo cual es un mes frenético y realmente no se ha traducido en la práctica en nada visible, porque es que los presupuestos se siguen debatiendo, se empieza el debate octubre-noviembre con un informe de la cuenta general no definitivo y en ningún caso daría tiempo a implementar nada en los presupuestos de ese año, con lo cual se podría tener a lo mejor para el presupuesto del N+1. Eso con unos equipos estupendos y pensando en qué se va a hacer. Pero bueno, desde la consejería, que somos muy optimistas y tenemos muchas ganas de velar por la eficacia y la eficiencia del gasto público, estamos haciendo a través de la Dirección General de Planificación Económica un modelo econométrico que tenemos que estar, ya se lo he comentado a Pepe, tenemos que crear un grupo de trabajo, un modelo econométrico de qué partidas de coste repercuten más, tiene una mayor repercusión en la economía, para darle un giro en el presupuesto siguiente. Pues si hemos invertido pues 100.000 euros en industria de agroalimentación, ¿qué impacto económico ha tenido esos 100.000, cada euro invertido en esa política, qué impacto económico ha tenido en el año siguiente y los 2 años siguientes? Hemos hecho un modelo simple porque se ha hecho una foto en un momento dado y claro, pues por ejemplo nos salía muy negativo en la industria. ¿Pero por qué? Porque cada euro invertido en la industria no se ve el retorno el año siguiente, porque es para la adquisición de bienes de equipo, que eso tienes que ir periodificando la duración de ese bien de equipo. Entonces lo estamos desarrollando y vamos a meter inteligencia artificial y vamos a ver eso, cada céntimo invertido en el presupuesto de la Junta de Andalucía, dónde se tiene más retorno, y en el margen que tenemos para ese retorno es donde vamos a reconducir el gasto. Y bueno, y poco a poco, y esos 37.000 millones de gastos de estructura de la Junta de Andalucía, y analizando dónde hay que recortar y dónde habría que invertir más. Pero
en el margen que tenemos, ya os digo que estamos en el desarrollo de este modelo econométrico y tenemos también un seguimiento de los retornos de los aproximadamente 100 planes que tiene ahora mismo la Junta de Andalucía en los distintos centros directivos, y todo a través de inteligencia artificial y métodos y herramientas econométricas. Con lo cual, poco a poco lo iremos consiguiendo. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, entonces estamos en el camino de que esa posibilidad de medición del impacto del desempeño de los centros directivos pueda llegar a tener una influencia a la hora de conformar un nuevo presupuesto. La viceconsejera ha mencionado problemas muy importantes de la evaluación, que estoy seguro que después en la conversación pues podremos debatir entre nosotros para que nuestros oyentes puedan preguntar también al final y realicen alguna intervención sobre alguna de estas cuestiones. Muchos de los asistentes aquí forman parte de ese grupo de evaluadores que ya ha sido mencionado en algún momento a lo largo de esta mañana, así que seguro que podremos recibir alguna pregunta interesante por su parte. Bueno, vamos a hablar ahora con Eduardo León. Eduardo León es también economista, como hemos comentado, ahí tiene su currículum, ha sido también interventor general, ha sido director general de Sistemas de Información Económico-Financiera durante un tiempo y director general de presupuestos, pues en varios ejercicios. Hay un par de detalles interesantes de su currículum que no aparecen ahí mencionados, y es que fuimos juntos al colegio. ¿Es verdad? Y que además Y a la facultad. somos compañeros de promoción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Como digo, Eduardo León y su equipo pues hacen presupuestos. Han hecho ya muchos presupuestos y en algún ejercicio más de un presupuesto. También, ¿verdad? Con lo cual es persona cualificada para hablar ante nosotros. Como digo, su equipo hace mucho presupuesto y de hecho tienen una guía para la elaboración de la información cualitativa del presupuesto. Lo que sucede en la práctica es, y no solo en la administración de la Junta de Andalucía, sino en muchas otras administraciones, y de hecho es una conclusión que el IBIE extrajo en un estudio que realizó no hace mucho, la información sobre los objetivos de los programas presupuestarios se suele centrar más bien en realizaciones y no en resultados o impactos, no en los outcomes. Esto lo hemos tenido ocasión de comprobar en muchísimas de las asistencias técnicas que hemos venido desarrollando con las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Como digo, existe una guía elaborada por vosotros que hace referencia a cómo elaborar esa información cualitativa sobre el presupuesto. Y por otro lado, sabemos que las directrices de buena regulación de la Comisión, las Better Regulation Guidelines, las directrices para la regulación, y ha de entenderse regulación no únicamente como normativa, sino en general cualquier intervención pública que se desarrolla por los poderes públicos, mencionan también como una de sus herramientas para establecer objetivos los criterios SMART que había mencionado al principio. Es decir, que los objetivos han de ser específicos, han de ser mensurables, han de ser realistas, han de estar acotados en el tiempo y además tienen que ser pertinentes a la realidad o al problema que se pretende examinar. Aunque la guía establece bien claramente cómo se construyen indicadores, ¿cómo sería posible establecer una vuelta de tuerca al procedimiento para que los presupuestos pudieran estar más fundamentados por los centros directivos? Gracias, Enrique. Y además porque yo creo, agradezco especialmente que los presupuestos hayan tenido un hueco en una jornada, perdón, que se cae. Ahora, agradezco especialmente que los presupuestos tengan un hueco en esta jornada de evaluación de políticas públicas, porque yo creo que la institución del presupuesto, a nivel nacional al menos, que es donde podemos hablar con un poquito más de conocimiento, pues realmente ha sido un poco el germen y la antesala de lo que está yendo en los últimos 10, 15 años en esta materia. A nadie se le escapa que nosotros cuando elaboramos un presupuesto
tenemos que profundizar mucho. Tenemos que profundizar y profundizamos no solo en la parte cuantitativa de evoluciones de seguimiento, de ejecución, etcétera, sino además en qué va destinado todo este dinero. Este dinero que además, sometido en un momento determinado a un momento temporal muy determinado, hablamos de que el peso de la elaboración del presupuesto lo volcamos en un par de meses fundamentalmente, y a unas presiones que yo sería incapaz de trasladaros, así de claro. Presiones en positivo, porque esto es la pelea por el mayor, digamos, esfuerzo que haga cada centro directivo, cada consejería, cada institución en conseguir más recursos para mejorar el servicio público. No entenderlo, pero el conjunto de eso es de un calibre tremendo. ¿A eso qué nos lleva? Pues que cuando se habla, y vamos a hablar de la parte que vaya por delante, que yo no soy el mayor técnico de luego de la edición del presupuesto en materia de objetivos, indicadores y de información cualitativa, pero sí es verdad que tenemos unos grandes técnicos en la dirección del presupuesto y el mejor equipo de la Junta, lo diré siempre, pero hay que tener en cuenta que cuando nos acercamos a esa parte cualitativa del presupuesto es la gran desconocida. Y ahora profundizaré un poquito por qué es la gran desconocida. Nuestros criterios y la metodología hemos asistido unos 4 o 5 años a una evolución, yo creo que muy sistemática y muy fuerte en reforzar esa metodología que hemos tenido sobre objetivos, indicadores, etcétera, y que voy a explicar muy brevemente. Vamos a intentar acotarlo porque aunque aquí hay muchos técnicos en materia presupuestaria viendo nada más que las caras y probablemente lo haré muy simple para que nos entendamos, pero sí es bueno que tengamos toda una evolución de lo que hacemos en el presupuesto con esos objetivos y esos indicadores. Y ahora veremos la crítica, por mi parte, y las posibles incidencias de mejora. Nosotros lo primero que tiene que hacer es sistematizar la política del gobierno, con mayúsculas. Y para eso tenemos los objetivos estratégicos. Eso se dice rápido, pero es muy complicado. O sea, ¿cómo resumes tú a dónde quiere ir un gobierno? Punto primero. Para esos objetivos estratégicos, para nosotros hay un índice de medición muy importante y que no me cansaré de decir en esa importancia, y que además ahí Elías yo creo que estáis teniendo un papel muy importante en las metodologías, en los planes estratégicos y sectoriales de las consejerías. Esos planes estratégicos, que pueden ser uno o varios, yo también os he de decir que estamos asistiendo al mayor esfuerzo de planificación que yo al menos he presenciado en la Junta de Andalucía y entré en Hacienda en el 84, O sea que con eso os digo algo. Es mayor esfuerzo de planificación. Es verdad que empezaron a atisbarse puntos antes de la pandemia, muchísimos acuerdos de formulación de estrategias, de formulación de planes. Después vino la pandemia, todos sabemos que en esos años pues estábamos en otras cosas, lógicamente. Pero yo pensé que eso haría olvidar un poco el esfuerzo y me he dado cuenta que no, que se ha seguido trabajando por detrás. Y sinceramente es rara la semana en la que yo no firmo un informe de un plan. Y hemos tenido hasta que decir, oye, que no me vengan todos los planes, porque algunos son estrategias, y ahí empiezan algunos problemas derivados, en el sentido de que nosotros vemos los que tienen cuadros económicos y otros no quieren ponerlo, no parece que entremos también nosotros a entrar demasiado en el tema, pero la realidad es que sí quiero decir que hay un esfuerzo de planificación importantísimo en los últimos años en la Junta de Andalucía. Eso enlaza con una facilidad para nosotros relativa a la hora de componer esos objetivos estratégicos y esos indicadores de impacto, que es la clave, que es nuestra terminología sobre esos pilares, digamos, de lo que sería la construcción de la parte cualitativa del presupuesto. Por debajo, entonces, ya empezamos a montar otras cosas en la ficha, y todo esto con destino a la ficha de programa, que cuando la veáis, la parte cualitativa tiene varias páginas de cada programa, entre objetivos, indicadores, etcétera. Después tenemos los objetivos operativos, que ya son objetivos más de carácter anual, son objetivos ya más cercanos a nuestro trabajo. No es la actuación, que es el tercer nivel, y a través de esos objetivos operativos que lo que hacen es aportar, digamos, en el crecimiento de esa estrategia de cada consejería, pues nosotros creamos, digamos, los indicadores de resultados. Por último, tenemos lo que ya he indicado, esas actuaciones y a su vez esos objetivos, esos indicadores, de realización. El miedo y el problema está donde tú dices. Muchos son de realización, estamos confundiendo lo que es, digamos, la estrategia y el indicador de impacto con el indicador de la actuación concreta. Para entendernos, el indicador de la realización está claro, yo voy a hacer tantos contratos, voy a contratar tanta gente, voy a hacer tantas horas de esfuerzo. Esa es la parte que hacemos muy fácil, pero cuando queremos llevarlo a nivel de gobierno es cuando viene el problema. Entonces, ¿a eso qué hemos tenido que hacer? Pues una
enorme guía metodológica, yo creo que bastante avanzada, con ejemplos de todo tipo, etcétera. Yo he de reconocer el esfuerzo que hemos hecho en esa materia. Un enorme esfuerzo en materia de formación, pero nada de eso va a acabar con el problema. Yo lo tengo claro. El problema viene dado cuando tú de verdad seas capaz de encontrar que la toma de decisiones en el escenario presupuestario y en la materia de un centro directivo o de una consejería se haga tras el análisis de la ejecución real de eso. Y ahí es donde viene el problema. Primero, por lo que contaba y también lo comentaba Amelia, básicamente son dos causas. Por una parte, una cultura que te lleva a una construcción de una negociación en 2 meses, a una costumbre incrementalista, a una pelea, lo voy a decir claro, hasta casi personal, entre políticas. Y eso hace que, de luego, no es el campo más abonado para que los objetivos... Pero también es verdad, o sea, ¿cómo comparas tú el meter un aula más de FP con incrementar las operaciones de cirugía torácica en el Servicio Andaluz de Salud? ¿Cómo se compara eso? A veces, ¿cómo compara hasta el crecimiento educativo con la lucha con la dependencia y la atención a los... Vamos, yo creo que apuntando simplemente eso, veréis que nuestro papel es de todo menos fácil. A partir de ahí, otro tipo de mejoras que podemos hacer, porque el problema angular es convertir eso en la palanca a la toma de decisiones. Y esa palanca para la toma de decisiones necesita un espacio presupuestario de reparto importante que pudiera, en un momento hipotético, hacerse sobre ese control, digamos, y sobre esa realización efectiva de unos buenos objetivos e indicadores, sobre todo a nivel de políticas de gobierno. Pero es lo que decía también Amelia, se nos está adelgazando el margen. Aquí lo quiero decir con la mayor rotundidad y seriedad. Nosotros, yo recuerdo épocas presupuestarias donde en un momento determinado, bueno, pues podéis haber un cierto margen y me tengo que anticipar a mucho. La realidad es que tenemos dos problemas ahora mismo en cuanto a poder construir una bolsa en la que de verdad criterios técnicos pudieran en un momento facilitar el reparto. Pero es que esa bolsa está haciendo así cada vez más. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos razones. Por una parte, la financiación aceptada. Que a todos nos encanta recibir dinero de fuera, ¿eh? Pero es que llega un momento que te viene el dinero de fuera con indicaciones en el MRR, bueno, te dicen hasta cuándo tienes que hacer talito, el objetivo. O sea, te adelgaza completamente el margen político del gobierno andaluz en ese tema. Aunque, insisto, a nadie le amarga que le den dinero, ¿no? Pero, por otra parte, las conferencias sectoriales hacen lo mismo. Aquí la política han empezado a querer hacerla a los ministerios también de hace un cierto tiempo y, además, con profusión. Todo eso conlleva a que, de alguna forma, esas políticas que no podrían ser jamás objeto de reparto por la buena ejecución o por la buena de las políticas internas de la administración andaluza, se desgajan del presupuesto. Pero cada vez se consolida más gasto, con lo cual el margen queda más escaso para lo que sería un teórico escenario de reparto de esas variables que pudieran calcularse en términos objetivos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hemos hecho un avance, creo que enorme, en materia de objetivos e indicadores en el presupuesto. Yo creo que sinceramente hay mucho por mejorar, pero que ahí se está avanzando mucho. Pero que realmente el problema vendrá cuando efectivamente nosotros seamos capaces de encontrar un momento en el que podamos, a su vez, repartir en base a las actuaciones, a cómo se han ejecutado los indicadores de las grandes políticas estratégicas del gobierno. Y un elemento más que sí quiero aprovechar para dejar claro. Esa colección del árbol de objetivos e indicadores que acabo de definir brevemente tiene también unas visiones transversales del presupuesto, que son los anexos al propio presupuesto. Y aquí hay una tradición de más de 20 años en el informe de impacto de género a los presupuestos, como conocemos todos, y se ha hecho una regulación reciente en el Decreto Ley de Agilización Administrativa en materia también de filosofía de perspectiva transversal del presupuesto. No tenemos que olvidar que ahora mismo esas perspectivas impactan claramente en el cuadro de objetivos, porque ya no hay que medir estrictamente su contribución al programa presupuestario, sino a una perspectiva transversal que subyace en todo el conjunto del presupuesto. ¿Qué es lo que hemos hecho?
Pues lo que hemos hecho es que primero que no se olvide que hay 3 perspectivas ahora mismo legales. La de género, o de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la de infancia y adolescencia y la de cambio climático. Son 3. Entonces, lo que pretendemos hacer ahora es utilizar la metodología que durante 20 años se ha construido en género, y creo que es de las más avanzadas que existen ahora mismo, para poder contribuir a la mejora de las otras 2 perspectivas que han sido las grandes olvidadas hasta ahora mismo, porque han empezado una en el año 19, que recordáis, y otra en el año 23. Pero la idea es que contribuya también ese entramado y ese cuadro de objetivos y indicadores a una visión también transversal de esas políticas horizontales que también tiene el gobierno andaluz. Entonces, dejo ahí eso porque de ahí hay un tema especialmente importante. Las llamadas auditorías de género, que ahora han desaparecido expresamente con ese nombre de la ley, la idea nuestra es transportarlo a controles anuales de determinados programas. Un ejemplo de ello el que hemos hecho recientemente con los programas de servicios generales, en los que a través de una revisión completa, no solamente de que cumplan toda la metodología, los diferentes indicadores en esas diferentes ramas o troncos del árbol que acabo de definir, sino además que de alguna forma podamos también medir los resultados finales de los mismos para poder contribuir a una mejora paulatina de esos objetivos e indicadores. Entonces, la idea es intentar coger la esencia de lo que se ha hecho con género, transportarlo no solamente a las 3 filosofías de perspectiva transversal que tenemos, que he citado, sino además avanzar, cogiendo un par de programas un año, si podemos, otros 3, tenemos que medir los recursos, porque aquí parece que tengo 500 tíos trabajando conmigo y tenemos 40, o sea que haceros la idea de cómo estamos. Entonces, pero la idea es con poco, hombre, sin tener una ambición desmedida, pero intentar coger programas presupuestarios y poquito a poco valorar toda esa metodología. Y un último enfoque ya y acabo. Yo cuando empiezo como coa, no. Adelante, por favor. Como coa carrerilla no, no paro. Entonces, hemos hablado del árbol de objetivos e indicadores que cumple esa metodología, de cómo las visiones transversales llegan a mejorar, digamos, esa imagen de calidad que yo creo que la damos, las dificultades. Y un último elemento, y acabo un poco por donde empecé, los planes estratégicos, los planes de consejería. Yo instar, por favor, a que se mejoren continuamente. Aunque parezca que no le echamos cuenta, son una herramienta clave en la política de la Junta de Andalucía. Y ahí es donde tenemos un gran reto a largo plazo. No me atrevo a decir a corto ni a medio, porque esto, sinceramente, tenemos problemas serios para poder saber cómo abordarlo. El seguimiento de los planes estratégicos se debería de hacer, entiendo, con el horizonte del presupuesto, de una forma conectada con el presupuesto. Aquí tenemos muchas dificultades. Primero, a nivel económico y de estado de gasto, la conexión entre esa planificación sectorial y las partidas presupuestarias. Ahí es donde hemos hecho un esfuerzo muy considerable, que muchos no entendían nada, de cuando nosotros en los primeros planes que nos han llegado en esta etapa hemos empezado a pedir la partida presupuestaria, la programación europea. Aquí no vale que nos dieran 1.500 millones, me voy a gastar en 20 años, pues no colaba, ¿no? Hablando claro. Entonces, ahí hemos trabajado mucho que los cuadros económicos financieros de esos planes son realistas. Pero por otra parte tenemos que encajarlos con los presupuestos. Nos encontramos este problema, como llamamos el euro virtual, donde el euro o interactivo, porque están 3 o 4 planes a la vez. Pero bueno, también eso puede ser solucionable. Lo pongo de ejemplo, no de chiste, pero sí es verdad, porque puede contribuir un gasto determinado a diferentes planes estratégicos. Pero por último también la información cualitativa de los indicadores de resultados, de las actuaciones, de los diferentes objetivos que tiene cada plan, tiene que conectar con los objetivos de los programas presupuestarios. Y ahí tenemos que hacer un reto importante a medio plazo. Entonces, apuntaros que la idea esa, o sea, dificultades, me he dejado atrás todas las del mundo. Avance en materia metodológica en la parte cualitativa del presupuesto, creo que hemos hecho de los mayores esfuerzos que desde luego se ha visto en la Dirección de Presupuestos en estos últimos años en toda su historia. Insistir mucho en la calidad y en la mejora continua de los planes estratégicos, porque contribuirá no solamente a la mejora del presupuesto, sino a la visión, digamos, de que las políticas del Gobierno, la Administración, sea capaz de llevarlas a cabo. Y poco más. Y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier Muchas gracias, Eduardo. ¿Vale? Después de estas 2 intervenciones, como habéis podido comprobar,
han sido tocadas muchas teclas de las que habitualmente manejamos en nuestro trabajo cotidiano como evaluadores. Ha mencionado Amelia ítems extraordinariamente importantes que estaban incluso en la mente de quien le habla para hacer la pregunta después, pero la viceconsejera rápidamente ya lo ha mencionado. Volveremos de todas formas. Eduardo León ha retomado el asunto de los cañones de mantequilla, que dijera Samuelson, si no recuerdo mal, y ha hablado de los problemas operativos que la confección de un presupuesto de este enorme nivel pues supone. Ahora vamos a hablar con José María Casado. José María Casado ahí tenéis su pequeña reseña biográfica. Él es economista del Banco de España, es en la actualidad director de la División de Evaluación del Gasto Público de la AIREF desde 2021, si no recuerdo mal, que fue cuando esa división tuvo carácter de función permanente dentro de la AIREF. AIREF, sabéis, responde el acrónimo a Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fue una institución que nos vino demandada a nuestro país desde las instancias europeas y desde entonces pues viene desarrollando una labor importantísima y se ha constituido en un referente a la hora de analizar políticas públicas y analizar resultados de las políticas públicas. Una parte de su especialización es la evaluación ex post. Son monumentales los informes de la AIREF acerca de la evaluación del gasto recurrente, los famosos spending review, revisiones de el gasto, revisiones de a lo largo de periodos considerables, de décadas, revisiones del gasto público en gastos farmacéuticos o en subvenciones o en infraestructuras de transporte. Yo como natural de la provincia en la que estamos, yo he tuiteado más de una vez el gráfico de la página 31 del anexo 1 del informe sobre inversiones públicas en infraestructuras de transporte. Quiero decir con esto que gran parte de la especialización es la evaluación ex post, pero yo querría darte una revuelta a la cuestión y preguntarte acerca de la evaluación ex ante. Es decir, la evaluación del gasto antes de realizar ese gasto. ¿Piensas que ese ejercicio no puede resultar más útil o más valioso a la ciudadanía? Mejor que realizar la evaluación una vez que ya hemos ejecutado ese gasto. ¿Qué nos puede decir esto? Aparte de que lo que quieras comentar, evidentemente, sobre cualquier otro aspecto de la IREF. Pero me pareció particularmente interesante hacértela. Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias al IAF por la invitación a mi institución, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que, como bien has señalado, pues para conseguir la estabilidad presupuestaria, pues desde el año 2018 venimos complementando digamos, análisis de supervisión fiscal con la aproximación de evaluación de políticas públicas, también por el impulso europeo, porque Europa recomendó a España en varias Country Specific Recommendation la necesidad de evaluar la calidad en eficiencia y eficacia del gasto público, ¿no? Entonces, en ese sentido, para los que no nos conozcan, actualmente nosotros somos evaluadores, somos los que hacemos las evaluaciones, un equipo técnico con técnicas cuantitativas y cualitativas. Tenemos economistas, sociólogos, administradores civiles del Estado, interventores, que estamos en la función de evaluación del gasto público. Por tanto, nuestro expertise es técnico. Hasta el director es de un perfil muy académico, muy técnico. Y como señalabas, en principio lo que hacemos es evaluaciones ex post para el Gobierno central en este marco del Spending Review, que es un ejercicio plurianual
Actualmente está abierto el Spending Review 22-26 y el Gobierno central pues, tiene ahí un marco para encargar los ministerios evaluaciones ex post del gasto público. También tenemos otras evaluaciones que nos vienen dadas vía ley, porque últimamente pues, cada vez que hay modificaciones normativas se pone, bueno, pues la IREF lo evaluará en un tiempo, como por ejemplo el ingreso mínimo vital o los planes, el refuerzo del segundo pilar, que son los planes de empleo para la jubilación. Y otros ejemplos. También las comunidades autónomas, por la vía del encargo, se están aproximando a IREF para hacer, en algunas partidas donde tienen tensiones críticas, pues se están aproximando para hacer estos encargos de evaluación. Bien, yendo a la pregunta que me señalas, para ser un poco controvertido, diría que la mejor evaluación ex ante es una buena evaluación ex post. Y voy a explicar esto que acabo de decir. O sea, a la pregunta de ¿debe haber evaluación ex ante? La respuesta es sí. Ahora, vais a entender con un ejemplo cómo la evaluación ex post tiene una granularidad y una riqueza mucho mayor. Y al final, políticas públicas nuevas existen pocas. Generalmente lo que se vienen haciendo es reformulaciones de las políticas ya existentes. Entonces, contar con la evidencia de las evaluaciones ex post, pues es una buena base. Si le queremos llamar a eso evaluación ex ante, pues le llamemos a eso. Pero ¿por qué digo que la evaluación ex post tiene una granularidad y una riqueza mayor que la evaluación ex ante? Si un ejemplo de una política evaluada por AIREF, el ingreso mínimo vital. Cuando se pone en funcionamiento una nueva política pública, como el ingreso mínimo vital, que AIREF tiene que evaluar su eficiencia y eficacia anualmente, el Gobierno central hace un análisis ex ante. Y dice, bueno, esta política aproximadamente va a costar unos 3.000 millones de euros, va a llegar a 800.000 hogares. Bien, pero las políticas son instrumentos vivos. O sea, tú pones una política en funcionamiento, piensas una cosa y te sale algo parecido a lo que has pensado. Ex ante hay que hacer muchos supuestos. Hay que suponer pues, que todos los solicitantes me la van a pedir. Hay que suponer o aplicar unos assumptions de qué porcentaje del ingreso mínimo vital me van a pedir en Andalucía, cuántos en zonas rurales, cuántos en zonas urbanas. Cuántos te van a solicitar gente que ya tiene otro tipo de prestaciones, y esto pues tiene unos riesgos considerables, ¿no? Bueno, o sea, es lo que hacemos, es lo que tenemos y nosotros también, aunque pone ahí esto de que hacemos evaluaciones ex post, pues también hemos hecho, ahora pondré algún ejemplo, algunas evaluaciones ex ante, pero daros cuenta la potencia que da cuando tú tienes ex post la información de qué ha pasado. ¿Qué han hecho los agentes? En AIREF, para evaluar esa política, tenemos a cada beneficiario, al conjunto de los 284.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital, sus vidas laborales, su evolución fiscal, su evolución de renta, y tenemos también la de todos los grupos de control, gente similares a ellos que no son beneficiarios o que no han solicitado el ingreso mínimo vital. Y podemos analizar su evolución laboral, su evolución, su complementariedad con otro tipo de prestaciones. Entonces, contar con esa evidencia ex post de qué ha pasado, el comportamiento, es crucial para la calidad de la evidencia. Ex ante tienes que simular el comportamiento de los agentes. Insisto, ¿cuántas políticas nuevas se crean año tras año? Pues bastante pocas. Se reformulan políticas, el gasto farmacéutico, la inversión hospitalaria, el gasto educativo en formación profesional. Son cuestiones que ya existían. Por tanto, lo mejor que se puede hacer es analizar la conducta de estos individuos y de estas personas o de estas empresas en el pasado para tomar decisiones sobre lo que va a pasar a posteriores. Fijaros, siguiendo el ingreso mínimo vital,
encontramos cosas como que de los 800.000 potenciales que decía el Ministerio, con 3.000 millones presupuestados de gasto público, fueron 284.000 hogares los beneficiarios y 1.700 o 1.800 millones de gasto en el primer año. Nos encontramos que solicitantes, gente que podía pedir el ingreso mínimo vital, pero que ya estaba en la prestación de desempleo, mayores de 52 años, de desempleo de larga duración, muy pocos, y precisamente en Andalucía, muy pocos solicitaban el ingreso y solicitan todavía a día de hoy el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque los agentes responden y dicen, bueno, esto me interesa, esto no me interesa, el coste marginal que me genera la solicitud con respecto al beneficio que voy a tener, la dificultad administrativa. Hay muchos elementos que en esa evaluación ex ante no estaban y que condiciona mucho el resultado final de la evaluación. Por tanto, una evaluación ex post granular, con comportamiento, donde ya observas la evidencia y la conducta de la gente, desde mi punto de vista, es el mejor punto de partida para la evaluación ex post. Que no lo tiene, para la evaluación ex ante. Que no lo tienes, es una política tan nueva que nunca se ha hecho y nunca se ha implementado nada similar. Busca algo similar, prestaciones similares, gastos similares, porque allí vas a encontrar ya conducta de la gente. Y si no, vete a papers internacionales, analiza evidencia internacional como base para la toma de decisiones. ¿Esto quiere decir que la evaluación ex ante no hay que hacerla? Sí, hay que hacerla, pero es más rápida, es más granular, es mucho menos granular y la información de la que dispones es muy, muy inferior. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Hemos aprendido varias claves importantes para esto, para nuestra propia experiencia en la Junta de Andalucía. Tendremos que hacer un esfuerzo para poder realizar más evaluaciones ex post. Para esto necesitaremos, por supuesto, que los centros directivos y los rectores políticos demanden esta clase de evaluaciones. Yo me quedo con la idea de la enorme dificultad, y parece en muchas ocasiones a la ciudadanía no le resulta así, la enorme dificultad que tiene la formulación de las políticas públicas. Son cuestiones sistémicas que atañen a millones de agentes decisores y que no pueden estar únicamente fundamentadas tales actuaciones en las buenas intenciones, como decimos nosotros en nuestro portal de noticias, porque tenemos un portal de noticias de evaluación de políticas públicas acerca de precisamente la evaluación ex ante, que los buenos resultados de las políticas no dependen de la buena voluntad con la que las políticas sean fundadas o sean prescritas por parte del promotor de las mismas. Yo espero que hayáis tomado buena nota de estas tres intervenciones, porque después haremos alguna ronda en la que espero que podáis realizar alguna preguntita. El esquema ya lo habéis visto, una pregunta hemos realizado con uno de estos ponentes y teníamos dos preguntas para que pudieran responderlas en conversatorio, que dirían en Hispanoamérica. Y esas dos preguntas han tocado, ya habéis tocado muchos de estas cuestiones. Pero bueno, volvamos a insistir a ver si entre los tres surgen chispas y obtenemos alguna respuesta que nos ilumine un poquito más. Por ejemplo, ciclo presupuestario, cuyo interés primordial podríamos resumir en la eficacia del gasto, frente a ciclo de las políticas públicas, cuyo interés supuestamente debería estar en la eficacia de las políticas, en los resultados y los impactos. ¿Cómo podemos conjugar ciclos presupuestarios y ciclo de las políticas públicas, o incluso, si me permiten ustedes, ciclos electorales, que también es una cuestión que tienen que entrar en juego a la hora de decidir el destino del gasto público? ¿Cómo conjugamos una y otra cosa? Se están mirando los tres ponentes que hemos invitado y aprovecho para agradecer su presencia, porque verdaderamente teníamos mucho interés y os agradecemos mucho que hayáis acudido a esta reunión.
ciclo presupuestario. Yo me lanzo No, rápido. Adelante, Eduardo. No tengo problema ninguno. Adelante, Eduardo. Vamos, irreconciliable. Imposible. Pero es que además te añado un cuarto. Es que hasta los ciclos reales de gestión del gasto a veces son diferentes. Hay ciclos agrícolas, hay ciclos de temporada turística en alta montaña, como se Tulsa. Tenemos ciclo educativo que empieza en septiembre y acaba en octubre. O sea, tenemos, como tú bien has dicho, ciclos de política que vamos a entender que son más a largo plazo y que pueden, digamos, coincidir con una legislatura. Tenemos ciclo presupuestario anual, tenemos ciclos de gestión, tenemos de todo. Pero hay una única realidad. Para hacer cualquier cosa hace falta presupuesto. Muy bien. Eso es lo único que podemos Efectivamente. estar de acuerdo todos. Totalmente, Que totalmente. todo lo demás podrá pensarse lo que se quiera, pero como tú no tengas presupuesto en el año, pues se acaba. Entonces, de alguna forma, yo pienso que todo acaba convergiendo en ese momento. A lo mejor es por deformación de estar al frente de la edición del presupuesto, no lo niego. Pero la realidad es que cualquier actividad política que quiera realizarse nos llega antes o después a la negociación del presupuesto, incluso con tiempo, ¿eh? A veces se hacen las cosas bien y se puede pensar en una estrategia para que el presupuesto del año que viene tenga presente determinadas cosas, porque hay un compromiso también político electoral que abre un gobierno y que tiene, bueno, y que da cierto margen a lo largo de la legislatura, pero que al final todo acaba confluyendo ahí, en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo no es que haya que conciliarlo, o sea, es inviable pensar en ciclos que sean todos iguales, nos llevaría a periodos donde a lo mejor también se ha hablado, a lo mejor de unos presupuestos plurianuales en España pudieran ser afortunados, ¿no? Quizá, lo que pasa es que todo el tratamiento de reglas fiscales y la incertidumbre brutal que estamos notando en los últimos años, de eso yo creo que se ha dejado de hablar ya hace unos pocos, al menos desde que empezó la pandemia nos dimos cuenta que cada año las reglas del juego cambiaban completamente. Entonces, yo no es que sea pesimista, es que creo que tienen que converger necesariamente en unas cuentas del carácter plurianual o anual que se considere, dependiendo de la legislación en cada momento, y que ahora mismo son anuales, y que, desde luego, evidentemente, eso deja por el camino muchos problemas. Digamos, promesas electorales incumplidas, hablo de todo tipo de administraciones, deja problemas de que no hay en un presupuesto en un momento determinado para poder hacer, digamos, la continuidad de políticas que deberían de seguir y que tienen que tener un descenso porque el margen se agota. O sea, la confluencia de todo ese tipo de políticas es muy complicada. Pues sí. ¿Se María? A ver, yo más desde el punto de vista de la evaluación, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Eduardo en el carácter, en la dificultad de conciliar, ¿no?, ambos elementos. Pero desde el punto de vista de la evaluación yo creo que se nos escapa un poco que cuando hacemos evaluación de políticas públicas estamos buscando reforzar la eficiencia y eficacia de partidas presupuestarias que, en definitiva, hace mucho tiempo que no han sido revisadas. Entonces, y buscamos reformas estructurales que mejoren de forma estructural, no para el año siguiente, la política pública. Por tanto, que terminen siendo implementadas estas reformas para mejorar la eficiencia a través del presupuesto, bueno, pues puede ser una opción, pero no tiene por qué ser la única. Volviendo a un ejemplo. Actualmente la AIREF está evaluando el mutualismo administrativo, la sanidad de los funcionarios públicos. Y claro, hay mucha presión porque este año se tiene que la prima, a ver cuánto vamos a poner de prima en el presupuesto para las aseguradoras, y estamos en ese proceso. AIREF ha empezado esta evaluación hace mes y medio. Y es que hay que aprobar cuánto va a ser. A ver, el mutualismo administrativo ha existido durante un montón de años. No se ha hecho una evaluación de su eficiencia y si esto realmente estaba mejorando la salud de los ciudadanos en mucho tiempo. No se han revisado estas partidas en mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos esta prisa de meterlo en el presupuesto, ¿no? Entonces, de verdad que algo que no se mira con profundidad y que nosotros dedicamos un año a mirar cuál es el resultado de las operaciones en la privada versus la pública, a igualdad de beneficiario. Cuando miramos los efectos de los costes que esa operación ha tenido, comparando un grupo con el otro, y que esta evidencia sirva para la toma de decisiones de los agentes públicos, para mejorar la calidad de la asistencia y la calidad en salud
¿De verdad que esto tanta prisa corre 2 o 3 meses cuando llevamos sin evaluar esto durante décadas y décadas y décadas? O sea, por tanto, ¿cuándo se tienen que implementar los resultados de las evaluaciones? Pues cuando sean rigurosas, cuando tengas la evidencia y cuando toque, y si es la partida, y si es en el presupuesto, que existe todos los años un presupuesto, obviamente que tiene que haber un producto donde compile, aglutine, se tomen las decisiones, y el presupuesto es una buena herramienta, pero la evaluación tiene que usarse bien para el presupuesto, bien para otras herramientas o herramientas legislativas o leyes que haya durante el año para introducir las reformas, ¿no? Por tanto, yo creo que el objetivo es de más medio largo plazo siempre, y no hay que hacer evaluaciones de todo todos los años, se hacen evaluaciones cada cierto tiempo, se compila la evidencia y, como Eduardo sabe muy bien los problemas de muchas partidas presupuestarias, ya las conoce y sabe los retos y las dificultades políticas, y Amelia pues tiene que hacer los equilibrios, me imagino, con los diferentes departamentos, y todo eso no cambia de la noche a la mañana. Las evidencias son estructurales y duran muchos años porque, como señalaba en mi primera intervención, viene de la conducta de los agentes de muchos años, las necesidades de gasto hospitalario actual, la evolución demográfica, todo eso condiciona el resultado, y eso es lo que tenemos y eso no va a cambiar. Entonces, pues La cuadratura del círculo. creo que todos los años tener que evaluar y todos los años tener que decidir política, eso es una utopía y además no tiene ningún sentido. Muy bien. Amelia, ¿querías comentar algo al respecto? Bueno, pues que es imposible hacer el cuadre entre ciclo presupuestario y ciclo de políticas públicas, pero es verdad que poco a poco y siempre contando con el poco margen del que disponemos realmente, de que podemos decidir vamos a invertir en esta política y no en esta, que es un margen cada vez más pequeño, como ha dicho el director general de presupuestos. Pues bueno, pues iremos analizando y vamos viendo, pero como ha dicho José María, desde luego no es un corto plazo. Y no en la elaboración de cada presupuesto nosotros podemos tener una medición de que en el presupuesto y en el ejercicio anterior donde no se ha invertido bien y donde se podía invertir mejor. Eso es totalmente imposible. Sí. Muy bien. Bueno, pues después de estas interesantes intervenciones vamos a lanzar un turno de preguntas. Por favor, sed lo más sintético posible en la formulación de las preguntas, que ya me han tirado de la oreja. No sé si habéis visto que se ha acercado más y me ha dicho... Sed sintéticos, por favor, para que los respondientes puedan ser igualmente sintéticos y formular una respuesta. ¿Quién quiere realizar alguna pregunta? Este señor de aquí también tiene... Muy bien. Ahora pasamos. Bueno, buenos días y gracias a nuestros ilustres ponentes por esta exposición sobre economía que nos han hecho y del gasto presupuestario. Yo tengo mucho interés en saber, mi pregunta va dirigida a José María Casado, y en relación con lo que ha expuesto Eduardo sobre los pilares fundamentales entre los cuales se encuentra la perspectiva de género, a pesar de que se está eliminando las auditorías de género y algunas obligaciones de fiscalizar esos informes de género, ¿no? Entonces, ¿cómo aborda la IRED en sus evaluaciones ex post la perspectiva de género? ¿Cómo aborda sobre todo la parte cualitativa? Por ejemplo, ha citado el ejemplo de la renta mínima y de los ingresos mínimos, el ingreso de la renta mínima. Mínimo vital, sí. Mínimo vital. Y bueno, se analizaron, por ejemplo, por edades, se analizó y salieron ahí unos resultados bastante interesantes. ¿Cómo se abordan esos resultados para retomar esas políticas con perspectiva de género? Pues mira, la dimensión de género, o sea, nosotros hacemos análisis condicionados, es decir, esto lo que significa, como señalaba antes en el ejemplo del mutualismo, construimos grupos y grupos comparables, y entonces la perspectiva de género, que entiendo que tiene que estar medida en todos los indicadores estos de género, pero para nosotros lo relevante es cuando el género es una variable significativa. Y esto los datos te lo dicen, es decir, hay comportamientos en los que las mujeres o los hombres pues tienen comportamientos diferentes. Y eso se ve en los datos. O sea, tú condicionas por renta, condicionas por edad y ves que las mujeres, por ejemplo, en el mutualismo, tienen necesidades diferenciadas. O
sale significativa la probabilidad de solicitar el ingreso mínimo vital. Podría salir, en este caso ya le digo que no, y entonces no figura. ¿Cuándo es el género relevante? Cuando condicionado por el resto de determinantes hay un comportamiento diferencial. Por ejemplo, hay muchas veces en las cuestiones de empleo, en las políticas activas, que identificamos que una vez que hemos condicionado por un montón de elementos, pues a lo mejor la disposición a determinados programas de empleo, de determinada naturaleza, puede salir resultados diferentes. Y ahí lo ponemos encima de la mesa. Es decir, nosotros somos, vamos, como economistas causales que somos, pues lo que hacemos es determinar cuáles son las causas de lo que observamos. Y tenemos grandes, afortunadamente desde los años 90, tenemos un aparato metodológico contrafactual, análisis frontera, coste-beneficio, que nos permite determinar muy bien o bastante bien, si tienes muchos microdatos, lo que es relevante. Muchas veces pues, mujeres y hombres no tienen comportamientos diferentes ante una política pública. Otras veces sí. Entonces, cuando nos sale que sí, pues lo remarcamos y decimos, ojo, gestor público, que usted, a la hora de definir su política pública, tiene que tener en cuenta la dimensión de género. Pero hay otras veces en las que otras políticas pues no nos sale relevante, porque lo que era relevante era la renta. Y esto es importante, ¿eh? Cuidado con asignar a otras variables los efectos que son de otras. Cuidado a asignar al género diferencias que corresponden a diferencias de renta. Cuidado a asignar al género diferencias que vienen del nivel educativo. Cuidado con todas estas cosas, con independencia de que, evidentemente, pues hay que evidenciar que las características ex ante en un análisis descriptivo, que estamos ante poblaciones diferenciadas. Pero no confundamos muchas veces efectos. Una vez que condicionas con todo, muchas veces el género puede afectar al resultado y entonces es cuando hay que ponerlo encima de la mesa. Pero cuidado con decirle a los gestores públicos que tengan en cuenta el género cuando en realidad son otras cosas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo creía haber visto algún brazo levantado en algún momento. Sí. María José Martínez. Vamos muy bien de hora, ahora son y 20, así que una pregunta sintética y una respuesta sintética. Muchas gracias a los tres por vuestra claridad. Me ha alegrado que en una mesa de presupuestos se hable de personas, ¿vale? Porque a las que nos debemos todos y todas los que estamos aquí, son los que nos pagan con sus impuestos nuestras nóminas. Y para los tres miembros, preguntaros, yo tengo mi visión, pero para mí la eficacia del gasto es distinta a la eficacia de las políticas públicas, porque una política pública es la política de ingresos también, ¿vale? ¿Cuál es vuestra opinión? Estoy completamente de acuerdo. Así que me han dicho que sintético la respuesta. Es que hay políticas públicas hasta que no implican gasto y que son tremendamente relevantes. No solo... Por eso nadie lo quiere, oye. Claro, él va a lo suyo, a su negocio, ¿no? Pero hay políticas públicas, yo qué sé, por ejemplo, la reforma laboral, bueno, las posibilidades de acceso al empleo. Muchas veces esto no tiene... El permitir las modalidades de contrato, bueno, tiene un coste bajo. Otra cosa son las repercusiones que tengan esas políticas, eso es otra cosa. Pero ex ante no implica más gasto, ¿no? Entonces, pero son tremendamente relevantes. O sea, que estos señores tengan el capítulo que gestionar los presupuestos, esto es una consecuencia de algo mucho más importante, como tú señalabas, que es las políticas públicas y la orientación de estas políticas públicas y cómo los ciudadanos eligen y modulan a sus representantes para alcanzar y reforzar las políticas que a ellos les interesen. Por tanto, Evaluación AIREF lo que hace es evaluar políticas públicas, que eso luego se traslada en gasto público, pero cuando nos dicen política de vivienda, política de farmacia, política de sanidad, estamos evaluando, fijaros el mutualismo. A mí los 2.000 millones de gasto público que supone el mutualismo, ya sé que esto que no me escuché la ministra de Hacienda, que es la que nos lo ha encargado,
O sea, en realidad lo que me importa es cuál es la salud que consiguen esos 2.000 millones de gasto público. Y si a través de esos 2.000 millones de gasto público se está consiguiendo que la gente que tiene un cáncer supere ese cáncer. Y eso es lo que nos importa. Porque un euro gastado en mutualismo no es completamente ineficiente si es ineficaz y no consigue el objetivo de la política pública. Por tanto, objetivo 1, eficacia, porque si no es eficaz, ya la eficiencia es cero. Bueno, yo sí que quiero puntualizar que tienes toda la razón, porque cada vez que hablamos de eficacia y eficiencia en la gestión hablamos del gasto y no del ingreso. Nosotros en la Consejería, como sabes, tenemos 2 grandes secretarías generales, una de gasto y otra de ingresos, y si llegamos a un seguimiento en las dos. O sea, si tú bajas este impuesto, cuánto recauda de más y cuánto de menos, pero le damos mucha más importancia y es verdad, pues mira qué bien, le damos una palmadita en la espalda, consiga con esta medida tributaria recaudar más, pero siempre es para gastar más. Y entonces nos centramos más y ahora con esto que hemos recaudado más tenemos que gastar de forma eficiente. Pero tiene toda la razón, mira, debería hacer una evaluación de políticas públicas de ingreso y no de gasto. Bueno, por hacer publicidad, hay una de beneficios fiscales de la AIREF que evaluamos 35.000 millones, porque por la vía de los ingresos se hacen muchas políticas. Sí. Claro, reduciendo los impuestos se hace muchísima política pública, tanto por el gasto como por el ingreso. Por tanto, es lo mismo. Son políticas públicas hechas por una vía o por otra, pero son políticas. Yo comentar que, y enlazando un poco con esto y con lo que decía Amelia, en materia de ingresos yo estoy asistiendo cada vez a un análisis más profundo de lo que son las bonificaciones y beneficios fiscales, con términos ahí que ya no es tanto de eficacia y eficiencia dentro de los servicios públicos, del gasto público, del objetivo público, sino en la economía, en el interesado, en la pyme, en el autónomo. En ese tipo de bonificaciones, cómo de verdad impacta en la sociedad desde la perspectiva económica y de beneficios, digamos, de todo tipo. Yo eso realmente creo que se está incrementando en los últimos años, quizás de una forma poco formal, pero es verdad que en los procesos, esto se enmarca siempre en los procesos legislativos, ya sea en la ley de presupuesto, en una ley o una proposición. Entonces, lo que antes normalmente era el mero borrador de lo que yo quiero hacer, ahora es verdad que se viene acompañado de comentarios, memorias y análisis de cómo impacta en determinados temas. Yo recuerdo algunos debates muy interesantes en la Consejería sobre el establecimiento de determinados beneficios fiscales en IRPF o en lo que sea, y realmente iba acompañado de, bueno, hasta dónde podemos nosotros impactar en la economía o beneficiar a la familia en materia de conciliación, o una serie de aspectos de ese tipo. Y después lo que comentaba, no todo tiene que ser ingresar ni gastar. Ahí, bueno, realmente las diferentes reformas en materia de agilización administrativa, yo quiero hacer especial hincapié en algo que realmente yo creo que no tiene nada que ver, sinceramente, con las ideologías. Es la profusión de normas y de controles que estamos estableciendo año tras año en la Administración, y que yo creo que somos todos los que formamos parte de la Administración responsables, y de creaciones de registros y de creaciones de todo tipo, de una profusión burocrática y administrativa, que eso tiene unos costes indirectos enormes, y que eso pasan desapercibidos porque, total, lo que nos van a hacer es rellenarnos una ficha y ya está, pero que tenemos que profundizar en ir poco a poco planteándonos la utilidad realista de muchos de esos controles y registros y circuitos administrativos que hemos montado a lo largo de 30 o 40 años en los últimos, al menos en la administración andaluza, ¿no? Eso que parece que no hay por qué mirar su eficacia o eficiencia, es que el problema es que el gasto y el ingreso, o el menor ingreso, lo provoca fuera. Y eso debe ser igual de importante que lo que tenemos nosotros en cuanto a revisiones de ingresos y gastos públicos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que no se ha quedado nada en el tintero. Creo que no. Os agradezco muchísimamente en nombre del IAP vuestra asistencia a esta 7ª jornada. Muchas gracias. Gracias.